Bueno, ahora vamos en esta tarde, vamos a tratar, ¿verdad?, sobre esa pregunta que tenemos ahí en pantalla. La pregunta dice, cuando estamos o cuando estemos en el Hades, ¿qué debemos hacer ahí cuando esperamos que llegue el día final? La pregunta la hizo Isaac Martínez. Isaac tiene 13 años. ¿Dónde está Isaac? Ya lo vi. Ahí está. Esa es la pregunta que él hace. Y bueno, pues antes de comenzar, pues quiero dar gracias a Isaac y a todos los jovencitos que han expresado sus preguntas. Hay otras más que falta por contestar. Y quiero decirles que todas las preguntas que hacen son muy válidas, todas, y hacen bien en expresar cualquiera que sea su duda, su inquietud. Y bueno, pues siempre es motivo de gusto y agradecemos la confianza que tienen, ¿verdad?, para expresarse de esta manera. Ahora, para contestar tanto esta como todas las preguntas que ustedes pueden hacer, siempre les he dicho y lo he mencionado casi en cada una de estas lecciones, siempre debemos preguntarnos, ¿qué dice la Escritura? Dijo el Señor, ¿cómo lees? Y ahí está la base para poder contestar cualquier interrogante que tengamos relacionada con la palabra de Dios. Uno, hermanos, pudiera especular, uno pudiera echar a volar la imaginación sobre cientos de temas. Y uno pudiera hacer conjeturas en cuanto a algo en particular, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a lo que yo creo o me imagino. Pero siempre tenemos que estar lo más cercano posible a lo que la palabra de Dios nos diga para poder dar una respuesta a cualquier inquietud. Una cosa que quisiera yo aconsejar, ¿verdad?, tanto a los jóvenes como a todos los hermanos, es precisamente algo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Pablo nos dice, hermanos, en la primera carta a los Corintios, dice que debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. A no pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Y esta es una buena recomendación para cada uno de nosotros, porque a veces uno pudiera, pues como les digo, a veces uno se hace una idea de cosas que la Biblia no dice, y a veces es más lo que le invertimos o lo que le dedicamos, ¿verdad?, a veces a tratar de dar una respuesta a lo que la Biblia no nos enseña, a lo que Dios no declara, más que a lo que sí nos declara la palabra de Dios. Entonces, a veces cuando uno es muy dado, ¿verdad?, a pensar muchas cosas que Dios no nos revela y estar preocupado que de esto, que de aquello, que de esta situación, que si pasara esto o lo otro, pues uno puede llegar a equivocarse y a cometer errores y como les digo, a veces a desviarse del propósito correcto de la palabra de nuestro Dios. Hay cosas que el Señor decidió revelar y todo lo que Él en su infinita sabiduría quiso revelar y quiso que nosotros supiéramos, pues Él lo dejó, ¿verdad?, por escrito. Él utilizó a hombres inspirados para que ellos escribieran precisamente y quedara para nuestro conocimiento, para nuestro consuelo, nuestra edificación, nuestra fortaleza. Pero hubo también cosas que Dios decidió simplemente no revelar. Y las Escrituras guardan silencio en cuanto a algunas cosas. Y dice en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, el enfoque principal de cada uno de nosotros como cristianos y nuestros hijos debe de ser siempre el conocer las palabras de Dios, conocer sus mandamientos, conocer su ley para guardarlas, para obedecerlas, para nuestro bienestar. Y las cosas que son secretas y que Dios nos reveló, pues simplemente debemos decir, esto le pertenece a Dios, le pertenece a Él. A mí me corresponde simplemente lo que está escrito en su palabra.
Yo, hermanos, quisiera poder explicarles con lujo de detalles todo lo que sucede en estos momentos allá en el Hades. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué están haciendo? Muchos hermanos que hemos conocido, amados hermanos, familiares que han muerto en Cristo Jesús, ahora están allá en el Hades. Ya no están aquí en este lugar, ya no ocupan una banca aquí, pero están allá. Y quisiera decirles exactamente qué es lo que ellos están haciendo en estos momentos. Pero no puedo. No puedo porque no lo sé. Y no puedo tampoco porque la Biblia no nos lo dice, no nos lo revela con exactitud. El apóstol Pablo, por ejemplo, él tuvo la bendición de estar, dice él, en el paraíso, al cual llamó también tercer cielo, pero no se le dio la facultad de expresar lo que allí él pudo ver y escuchar. No. Al contrario, hermanos, dice la palabra de Dios que para que él no se enalteciera a causa de estas revelaciones que tuvo, y dice él, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él le fue dada esta revelación y pudo conocer lo que había en el paraíso. Dice que para que no se enalteciera le fue dado un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que lo estuviera abofeteando y no se enalteciera en sobremanera. Sí. Así que nosotros quisiéramos a lo mejor conocer lo que Pablo vio, lo que Pablo escuchó en esa revelación, pero ni Pablo pudo expresarlo. Ahora, si Dios nos explicara a lo mejor lo que es allá, ¿verdad? La vida, la estancia después de la muerte, pues sería difícil a veces que pudiéramos comprenderla, porque son cosas que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Es otro mundo, es otra naturaleza, es todo totalmente diferente a como estamos acostumbrados. A veces la palabra de Dios utiliza cierto lenguaje que nosotros conocemos, estamos familiarizados para darnos una idea de lo que puede haber en el más allá, pero con exactitud no podemos saberlo. Como dice un himno que cantamos, dice, allá hacia allá comprenderé. Hasta que estemos allá, hasta que pasemos de este mundo y nos toque estar en el Hades, hasta entonces vamos a poder comprender con total exactitud qué vamos a hacer y cómo será allá hasta que Cristo venga por segunda vez. Ahora, como quiera, quiero aprovechar y quiero dar algunos pensamientos en relación a esto que pregunta Isaac, y le he puesto al título Más allá de la muerte. Más allá de la muerte. ¿Qué pasa más allá de la muerte? Bueno, es simplemente lo que la Biblia nos enseña, lo que está escrito, lo que podemos nosotros decir. Más allá de la muerte. Y la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo. El hombre tiene dos naturalezas, esta naturaleza de carne y hueso, este cuerpo físico, este tabernáculo, esta morada terrestre, dice el apóstol Pablo, pero también tenemos una parte espiritual, que la Biblia llama alma, espíritu, o también se le llama hombre interior. Y dice la Escritura que cuando una persona muere, estas dos partes se separan, el cuerpo del alma. Un ejemplo que podemos citar para esto está en Génesis capítulo 35, versículo 16. Génesis 35, 16, el caso de Raquel, la esposa de Jacob. Dice la Escritura de la siguiente manera: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Iban hacia Belén, hacia Éfrata, faltaban como 2 millas todavía para llegar, y en el camino ya no pudo más. Raquel estaba a punto de dar a luz y entonces hubo trabajo de parto, dice la Biblia. Verso 17, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Verso 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi derecha.
Pero algo que quiero aquí enfatizar, hermanos, es que Raquel murió y describe la Escritura que cuando esto sucede, el alma salió de ella. Y dice en el versículo 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, hermanos, y muchos más que pudiéramos considerar, cuando una persona muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa primeramente con el cuerpo del difunto? Bueno, el cuerpo simplemente es sepultado, dice aquí la Escritura. En el caso de Raquel, murió y fue sepultada en el camino a Éfrata. Y así sucedió con ella y así sigue sucediendo por lo general hasta nuestros días. Hace poquito, hace menos de 2 semanas, fuimos aquí al panteón que está por la Dixie, al entierro de la hermana Angelita Garay, ¿verdad? Fue sepultada. Y un día, ¿verdad? También harán lo mismo con nosotros. Y eso es lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo es polvo que vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu o el alma de la persona, ¿verdad? Dice la Escritura que sale del cuerpo, y ese, hermanos, lo recoge Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, se nos dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mientras que el cuerpo es sepultado, el espíritu Dios lo recoge. Ahora, el cuerpo de la persona que falleció, pues es inconsciente. Como dice también Eclesiastés, nada sabe. Ese cuerpo ya no ve, ya no escucha, ya no siente, ya no se mueve. Simplemente comenzará a descomponerse y se volverá polvo y volverá a la tierra. Pero de acuerdo a lo que dice aquí Eclesiastés, con el alma es diferente. Esa alma, ese espíritu, ese hombre interior sigue estando plenamente consciente. A diferencia del cuerpo que nada sabe. Ese hombre interior está consciente de todo, y dice la Escritura que Dios preparó el Hades como un lugar a donde todas las almas de las personas que mueren, como fue el caso de Raquel y el caso de todo ser humano, todas las almas de las personas van a ese lugar y esperan allí hasta la segunda venida de Cristo, como bien lo expresó Noel, ¿verdad?, en su pregunta. Y ahí, hermanos, ahí los muertos, sus almas, ahí están esperando, ¿verdad?, esa resurrección de los muertos cuando Cristo venga, y su morada final ya con un cuerpo incorruptible. El señor W. Vine, hablando acerca del Hades, él dice: algunos han afirmado que este término significaba etimológicamente lo invisible, de la palabra aeido, donde a es una partícula privativa en el griego, y eido significa ver, ¿sí? Lo negativo de ver, como algo invisible. Dice, pero esta derivación es dudosa. Una derivación más probable es dejado, que significa receptor de todo. Y dice, Hades corresponde con Seol en el Antiguo Testamento. Entonces la palabra Hades, al parecer ese es el significado más exacto, receptor de todo. En el Hades son recibidas las almas de todas las personas que han fallecido en este mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, es quien nos da la información más detallada que tenemos en las Escrituras acerca de este lugar llamado Hades y de lo que sucede estando allí. En Lucas capítulo 16, versículo 19, Lucas 16, 19, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ahí termina particularmente esta narración del Señor Jesucristo, donde nos da un poco de luz en cuanto a lo que sucede a las personas después de que fallecen, después de que mueren. Esto no es una fábula, esto no es una historia inventada por Jesús. Yo estoy seguro que los oyentes en aquella ocasión muy probablemente conocían de este hombre rico y de este mendigo llamado Lázaro. O al menos escucharon alguna vez hablar de ellos. Cuando el Señor narra esto que acontece y que nadie puede saber en este mundo lo que pasa más allá, pero Jesús sí, porque Él es omnisciente y todo lo sabe, Él es omnipresente y puede estar en todo lugar, Él, con todo conocimiento de causa, Él da una explicación de lo que sucedió a estos dos después de que murieron. Dice la Escritura que los dos fueron al Hades. Es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y por lo que explica el Señor Jesucristo, el Hades está dividido en 2 moradas, en 2 secciones. Una sección para los justos y otra sección para los injustos. El lugar de los justos es un lugar de consolación, descrito en estos versos por el Señor Jesucristo como el seno de Abraham. El Señor Jesucristo, hermanos, estando en la cruz, minutos antes de morir, Él habló de ese lugar y se refirió a él como el paraíso. El paraíso, y ahorita vamos a ver este texto. Y la otra sección, el lugar a donde van los injustos que mueren, se describe como un lugar de sufrimiento, un lugar de tormentos. El apóstol Pedro también se refiere a este lugar como el Tártaros. Y la mayoría de los eruditos coinciden en que este lugar de tormentos y el Tártaros se refiere exactamente al mismo lugar. Ahora bien, hermanos, el paraíso y el lugar de tormentos en el Hades, dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, está dividido por un gran abismo. Él decía que venga Lázaro, que traiga un poquito de consuelo para mí. Dijo, no se puede. Aunque Lázaro quisiera ir para allá, no se puede. Ni de ustedes venir para acá. Están divididos en estos 2 lugares por una gran sima que significa abismo, sima. Y dice la palabra de Dios que es imposible pasar de un lugar a otro. Ahora,
¿Cómo es la estancia de las almas en el Hades? El cuerpo está aquí sepultado en la tierra, pero las almas que están allí, ¿cómo es su estancia de acuerdo a lo que explica el Señor Jesucristo? Bueno, hay dos condiciones, dos situaciones totalmente diferentes y totalmente extremas. Para los que están en el lugar de tormentos, como fue el caso de este hombre rico, la estancia en ese lugar es totalmente terrible. No necesitamos tantos detalles, simplemente leer lo que Jesús dice aquí para darnos cuenta que aquel hombre rico era inmensamente miserable allí en el Hades. Aquel hombre rico ahora estaba allí sufriendo muchísimo. Podemos ver que él experimentaba un gran dolor, que él estaba en agonía, que las condiciones en aquel lugar eran sumamente terribles. La simple punta del dedo de Lázaro, remojado en agua, le hubiera sabido a gloria a ese hombre en esa condición en la cual se encontraba. Pero ni siquiera ese poquito de confort podía tener en el Hades estando en el lugar de tormento. Él estaba permanentemente atormentado en una llama que no se extinguía. Y eso producía en él mucho sufrimiento. Estando allí en el Hades, siendo atormentado, deseaba con todo su corazón que sus hermanos no cometieran los mismos errores que él y fueran a dar también a ese lugar de tormento. Él decía, yo tengo 5 hermanos, yo no quiero que ellos vengan a este lugar y sufran lo mismo que yo. Decía, envía a Lázaro para que les testifique y no vengan a este lugar de tormento. Esa es otra cosa que también debemos entender. Estando en el Hades ya nadie puede salir de ahí. Los muertos no vienen a este lugar. No. Y dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Y esa es la respuesta de Dios. La gente a veces espera algo sobrenatural para creer. Dice Abraham, tus hermanos, tus 5 hermanos, aunque alguno se levantara entre los muertos, como quiera, no se van a persuadir. Tienen a Moisés y a los profetas, tienen las escrituras, escúchenlas. Los que estamos todavía en este mundo, tenemos la palabra de Dios para nuestro conocimiento y para nuestra salvación. También es para las personas que tanto amamos. Tenemos hermanos, tenemos primos, tíos, familiares, seres queridos, compañeros de escuela, de trabajo, gente que nos rodea y que apreciamos mucho. Bueno, la palabra de Dios es para nosotros y también es para ellos. No hay que esperar a que ya estemos en aquel lugar para desear que ellos sepan de estas cosas que dice la Biblia. Desde ahora debemos de hacerlo. Debemos oír la palabra de Dios antes de que sea demasiado tarde y nos arrepintamos para toda la eternidad, pero ya estando en aquel lugar, cuando ya no hay ahora oportunidad para obedecer al Señor. Pero hermanos, ¿qué será en la contraparte del Hades? En la otra sección, no donde estaba ese rico, sino donde estaba Lázaro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, el Señor Jesucristo fue al Hades, pero el Señor Jesús no estuvo en ese tormento donde estaba ese hombre rico. El Señor Jesucristo fue al Hades y juntamente con él fue aquel ladrón que estaba crucificado a su lado y se arrepintió antes de morir. La palabra de Dios nos relata esto. Lucas dice en el capítulo 23, versículo 41, este diálogo entre aquel ladrón y Jesús. Dice el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, hermanos, sabía que quedaba muy poco tiempo para él en este mundo, un poco tiempo de vida, unos cuantos minutos nada más. Su cuerpo iba a ser sepultado, pero su alma iba a partir al más allá, a este lugar llamado Hades. Pero Jesús describe el lugar a donde él iba a ir y a donde prometió a este ladrón que también iba a estar con él. Le llama paraíso. El paraíso es la parte del Hades a donde van las almas de los justos, porque fue precisamente allí donde el Señor Jesús fue. Allí estuvo en el Hades durante 3 días hasta que Él resucitó de los muertos. En el libro de los Hechos, Juan en el capítulo 20, versículo 17, hermanos, nos da una idea de que el Hades no es el cielo, o el paraíso del cual habló Jesús no es el cielo. Y no es el cielo porque el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena cuando Él resucita, le dice: no me toques porque aún no he subido al Padre. Él había resucitado, pero Él no había ido al cielo donde está el Padre Celestial. Él fue al Hades, Él fue al paraíso, ¿sí? Y estuvo allí, como les digo, por 3 días hasta que Él resucitó, como fue en este caso ya resucitado hablando con María Magdalena. En Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas son palabras del rey David, que escribió en los Salmos. En el verso 29 dice: varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 3 días el cuerpo del Señor estuvo en el sepulcro. 3 días su alma estuvo en el Hades. El cuerpo no vio corrupción, no se echó a perder, no se descompuso. Y su alma no fue dejada en aquel lugar. El Señor había dicho que iba a estar en el paraíso, y aquí dice que su alma estuvo en el Hades. Así que el paraíso es esa parte a donde van las almas de los justos, en aquel lugar. La palabra paraíso es la palabra hebrea pardes, y esta palabra es de origen persa. Es una palabra que significa o se refiere a un hermoso jardín, o a un parque, o a un huerto, a un bosque, o a un lugar de recreo. Un lugar muy bello, muy hermoso. Yo creo que de todos los lugares hermosos que el ser humano pudiera llamar paraíso en este mundo, el más bello que ha existido en esta tierra fue precisamente aquel paraíso que en el principio de la creación Dios hizo en Edén, al oriente de Edén. Ese lugar que Dios preparó para Adán y para Eva. La Escritura nos revela de este paraíso en Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y aquí hay algo interesante, ¿verdad? Lo que dice aquí la Escritura. Dios hizo un paraíso muy hermoso. Dios puso ahí al hombre un lugar perfecto para que ellos lo habitaran, para que moraran en él. Ahora, ¿qué hacen, hermanos, los que están en el paraíso de Dios, allá en el Hades, donde estuvo Cristo, donde estuvo el ladrón de la cruz, donde estuvo Lázaro, Abraham y donde ahora están? ¿Qué hacen los que están en ese lugar? Bueno, al igual que Adán y que Eva, ¿verdad? Hablando de un tipo, de una misma clase, ¿verdad? De lugar, de un paraíso, aunque uno fue terrenal y el otro es celestial. Podemos estar 100% seguros de que en este lugar todo es perfecto. De que siendo un paraíso que el Señor preparó para las almas de los justos para que descansasen hasta la venida del Señor, podemos hablar de un lugar maravilloso, un lugar hermoso, un lugar donde hay paz, tranquilidad, un lugar donde lo tienen todo, un lugar donde durante su estancia pueden ser felices, donde nada puede interrumpir o robar su reposo, su gozo y la bonanza que allí se vive. Porque es un paraíso que el Señor creó para los que en esta vida hicieron su voluntad. En el caso del paraíso en Edén, aunque era un lugar hermosísimo, un lugar perfecto, yo puedo ver que Dios no quería que hubiese ociosidad. Porque Dios le dio responsabilidad al hombre de labrar y de guardar aquel huerto. Dios, hermanos, aunque todo era perfecto para vivir, para habitar y era para Adán, podemos decir un deleite, un placer, el poder cuidar, el poder labrar, el poder cultivar aquel huerto. Tenía esta responsabilidad, esta encomienda, este trabajo. Y vivía en un paraíso. Vivía en un paraíso. Ahora, en el paraíso de Dios hay reposo, porque eso es lo que vemos en las Escrituras. Hay descanso de las cosas de este mundo. Allá no hay pecado. En el paraíso de Dios no hay enfermedad. No existe el dinero como existe en esta vida. Allá no hay muerte, no hay dolor, no hay persecución, no hay cosas de qué preocuparse, no hay problemas, no hay aflicciones, no hay cansancio, no hay fatiga en el paraíso de Dios. No hay estas cosas. En Apocalipsis 14, versículo 13, un pasaje que frecuentemente pues lo leemos como manera de consuelo cuando un hermano en Cristo ha fallecido. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de todas las cosas de este mundo. Trabajos, fatigas, enfermedades, problemas, todo. Dolor, aflicción. Descansarán. Cuando alguien muere en Cristo, muere en el Señor, esa es la promesa que tenemos. Porque va a un lugar de consuelo, un lugar llamado paraíso. Ahora, ¿tendremos alguna responsabilidad en el paraíso? Pues Adán y Eva tuvieron responsabilidad estando en un paraíso.
yo creo que estaremos más cerca de Dios y mucho más cerca de Cristo de lo que estamos ahora. El Señor dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo creemos. Pero en aquel lugar estoy convencido de que estaremos de una manera diferente, más cercanos a Él y a Dios. No es el cielo aún, es un lugar de espera. Pero seguramente será un ambiente perfecto para que alabemos a Dios y le sirvamos. Yo no tengo duda de eso. Porque estaremos conscientes. Porque podremos hablar y comunicarnos y expresarnos. Y podremos ver y podremos escuchar y podremos sentir estando en el Hades. No será el alma como el cuerpo que está sepultado descomponiéndose. El alma es diferente. Y es esa parte espiritual la que fue creada de acuerdo a la naturaleza de nuestro Dios, a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo será esto? ¿Alabaremos, serviremos a Dios? Es muy probable que sí. ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero nuestra vida cristiana en este mundo, nuestra adoración con la iglesia, como lo hemos hecho en este día y lo estamos haciendo, nuestros cantos, nuestras oraciones, el estudio de la palabra de Dios, nuestra fe en Jesucristo, el amor que hay entre nosotros, nuestro servicio práctico y todas nuestras buenas obras, estoy convencido que nos están preparando para algo superior cuando nos vayamos de este mundo y aún después de que Cristo venga y estemos en el cielo con Él. Sí, todo esto es una preparación. Amamos estar reunidos con nuestros hermanos. Amamos y disfrutamos nuestro servicio de adoración. Y queremos ofrecerle a Dios lo mejor. Disfrutamos alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo mucho que nos ama. Y estando aún en otro lugar más allá de la muerte, en otra dimensión más cercana al Señor, estando plenamente conscientes en nuestras facultades y en un ambiente perfecto donde no se va a cansar. A lo mejor aquí usted tiene sueño ahorita. A lo mejor alguno está cansado de la semana laboral. Allá no va a haber eso. En un ambiente perfecto seguramente tendremos la oportunidad de alabar, de honrar, de glorificar a nuestro Dios en ese lugar llamado paraíso. La Biblia no revela con exactitud. Yo simplemente veo que no había ociosidad en el paraíso del Edén, y estoy convencido de que no la habrá tampoco en aquel paraíso celestial. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe este mensaje a la iglesia en Éfeso. Y había muchas cosas buenas que ellos estaban haciendo. Y los hermanos eran hermanos activos, eran hermanos que eran sanos en la doctrina, pero habían perdido su primer amor, y les dice: arrepiéntete, dice el Señor. Y era necesario que perfeccionaran sus vidas espirituales para poder vencer y poder estar en el paraíso y comer del árbol de la vida que está ahí. La iglesia, la vida en la iglesia es una preparación para poder estar en aquel lugar. Y seguramente capacitados para algo mejor que Dios tiene para nosotros. Así que cuando un cristiano muere y se desprende de esta envoltura mortal, el Señor promete un lugar para él en ese paraíso, donde podrá estar en una condición muchísimo mejor. Y como dice aquí, comer del árbol de la vida. ¿Qué haremos allí, hermanos? Con exactitud no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un lugar perfecto para morar, para descansar y hacer lo que tanto nos gusta y tanto disfrutamos en esta vida, que es estar juntos como hermanos y adorar a Dios al unísono con todo nuestro corazón. Y ojalá
que Dios nos conceda llegar a ese paraíso un día. Y lo que sea que Dios tenga preparado para nosotros, hacerlo de la manera que disfrutamos nuestra vida espiritual en este mundo. Así que eso es lo que la palabra de Dios nos revela, hermanos, en cuanto a este tema. Quisiéramos ahondar en más detalles, pero simple y sencillamente, pues no podemos saber y no podemos afirmar cosas que la Biblia no nos dice. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.